de regreso. Aquí continuamos en Brújula Empresarial. Lilian. Sí, amigos, Radio Escucha, en este segmento le traemos un tema vital, ya que en el segmento anterior tuvimos la oportunidad de entender y ver el escenario económico. Pero, unido a ello, en el área de finanzas, que toda pyme es el corazón de todo negocio. Y para orientarnos sobre el mismo, nos acompaña la señora Lian Cruz con el tema Finanzas para Pymes. Bienvenida. Bienvenida, Lian, qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Y a todas nuestras personas que nos puedan estar viendo y escuchando. Pues mira, como muy bien tuviste tal vez la oportunidad de escuchar previo, ¿verdad? Tuvimos aquí a la doctora Marta Quiñones, economista, y nos habló a grandes rasgos un poquito, ¿verdad?, de la situación económica y lo que acarrea todo esto, pero dentro del ecosistema empresarial, el tema de finanzas en ocasiones, principalmente los nuevos emprendedores, muchas veces no lo consideran como una de las partes fundamentales cuando de establecer un negocio se trata, y aquellos dueños de negocios que ya están establecidos no realizan minuciosamente una revisión para entender en qué área pueden estar fallando o que sea también de oportunidad. Lian, basado en tu experiencia, háblanos un poco por qué es importante llevar las finanzas al día. Excelente. Mira, este tema a mí me encanta trabajarlo, Lourdes, porque específicamente esta situación de la pandemia nos ha llevado a entender la necesidad de orientar a cada uno de estos emprendedores y empresarios en la importancia precisamente de lo que es las finanzas en el negocio. Estamos hablando, como bien compartió Lilian, que las finanzas y la contabilidad son el corazón de todo negocio. Nosotros podemos tener el mejor producto, podemos tener el mejor servicio, podemos tener la mejor estructura, el mejor plan de negocio, pero si no llevamos una contabilidad y unas finanzas saludables, nuestro negocio no va a durar. Porque no podemos llevar ningún tipo de acción en nuestro negocio si no tenemos dinero. Así que siempre me gusta dividir, ¿verdad? Y hacer énfasis en la diferencia de lo que es contabilidad y finanzas, porque muchos emprendedores piensan que contabilidad y finanzas es lo mismo. Y no es así. Explícanos cómo es eso, porque mira, muchos pensamos que contabilidad es lo mismo. Explícanos eso. Eso es así, ya. Pues mira, cuando nosotros hablamos del término de contabilidad, es la recopilación de toda la documentación que se requiere y del manejo de las cuentas, ¿verdad? En términos numéricos. Ahora, cuando hablamos de las finanzas nos llevan a nosotros a poder tomar decisiones basado en la documentación que ya se recopiló. Así que lo que es tener una contabilidad saludable es sumamente primordial a la hora de nosotros manejar lo que son las finanzas y poder llevar a cabo entonces y tomar decisiones correctas. ¿Qué pasó con la pandemia? Surgieron muchos incentivos, surgieron muchas ayudas y una de las preguntas eran, ¿cuáles eran tus planillas? ¿Cuáles eran tus ingresos? Ay, no sé cuáles son mis ingresos, déjame verificar. ¿Cuáles son tus gastos? Más o menos. Ese más o menos a nosotros nos desespera a veces porque si yo le pregunto a un emprendedor, ¿cuánto tú generas? Bueno, yo genero más o menos tanto. ¿Y cuáles son tus gastos? O sea, no nos dan un número fijo ni clave, ni tienen conocimiento exactamente en los números que se llevan dentro de lo que es su negocio. Al igual que otra pregunta y ha sido el énfasis durante todo este mes. ¿Cuánto de tu producto o de tu servicio tú necesitas vender para poder comenzar a tener ganancias? Para poder sufragar los gastos. Son preguntas que los emprendedores no nos saben contestar. Entonces, si no conocen la base numérica de su negocio, ¿cómo van a poder tomar decisiones sabias entonces financieramente hablando? Y ahora tenemos una realidad que los márgenes comerciales cada vez se están reduciendo, que el volumen de negocio ha disminuido considerablemente. Y en algunos sectores, o sea, no en todos los sectores, pero muchos de los negocios han sufrido ese impacto, lo cual se ha convertido en un reto para todo dueño de negocio. Y la realidad es que tener el control y hacer ese análisis financiero de nuestras empresas es sumamente importante, porque ahí tenemos ese punto de partida, ¿verdad?, de dónde detectar esas fallas, dónde están mis áreas vulnerables, esas debilidades que yo tengo. Porque, señores, no es vender, mira, hoy hice tanto, hoy hice un diario de $1,000, un ejemplo. Pero cuando entonces sumamos, restamos, cuánto se nos van las utilidades. Eso es así. Todas estas áreas que muchas veces no nos tomamos en consideración. O incluso
muchos comerciantes, y en eso tal vez vas a estar de acuerdo conmigo, no metan la mano en su caja registradora. Utilizamos la caja registradora de nuestro negocio como si fuera como mi cartera ATH personal, móvil. mi ATH personal. Y de ahí viene uno de los grandes desfases también. Eso es así. Y siguiendo esa misma línea, ¿verdad? El primer punto que es bien importante a la hora de nosotros manejar lo que son las finanzas es poder establecer 2 presupuestos. Y esto es para pymes, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos de empresas, pues es un poquito más amplio. Y quizás me dirán, Lian, pero ¿por qué 2 presupuestos si yo solamente tengo un negocio? Porque hay que hacer entonces un presupuesto personal más un presupuesto del negocio. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando nosotros vemos a un emprendedor donde sus finanzas no están de manera saludable a nivel personal, ¿qué pasa con el negocio? Tan pronto el negocio comienza a generar ese ingreso, ¿verdad? O esa ganancia que se genera por parte del negocio va a ir a cubrir la necesidad personal. Así que es bien importante que nosotros comencemos partiendo de mis finanzas personales. Comenzar entonces el presupuesto personal. Ok, ¿cuáles son mis ingresos al día de hoy? ¿Cuáles son mis gastos? Una vez nosotros entonces vemos los gastos, podemos entonces evaluar si podemos minimizar o eliminar gastos que a lo mejor los tenemos y son realmente necesarios. Es como yo siempre digo, hay personas que tienen televisor y no ven ni siquiera un canal. Pues entonces tú tienes que evaluar si vale la pena pagar por un servicio de televisión, ¿verdad? O algo así si tú no lo utilizas. Así que es bien importante hacer este análisis financiero comenzando a nivel personal, para que cuando ese negocio comience a generar y comience a tener entonces su capital, eso no se vaya a cubrir la necesidad financiera a nivel personal, sino que ese capital entonces vaya ampliándose y vaya creciendo. Así que teniendo en cuenta ese primer presupuesto, pasamos entonces al presupuesto de lo que es el negocio y vamos a hacer el análisis de nuestro negocio. Y antes que continúes, para pasar ese presupuesto de ese negocio, en ese presupuesto personal que bien mencionas, te pregunto, se debe considerar, obviamente yo soy dueña, los dueños de negocios tenemos 5 sombreros y cuidado si tenemos mucho más, pero debemos entonces considerar ya el fijarnos un salario basado en ese análisis que ya previamente hemos realizado. Excelente, y ese es el tercer punto que iba a tocar luego del presupuesto de negocio, porque dando un adelanto, ¿verdad? Cuando nosotros somos un DBA, específicamente hablando, donde nosotros podemos manejar y entrar y hacer y deshacer, no como una corporación ni una LLC, llevar un control de las finanzas es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos manejarlo, no podemos llevar ese control. Porque el negocio es mío, entra a mi cuenta personal. Ojo, aunque sea un DBA, siempre se recomienda que se tenga una cuenta personal y una cuenta del negocio. Esos 2 puntos hay que dividirlos sin duda alguna. Así que voy a responder a tu pregunta cuando entremos ahora en este punto de lo que es ese segundo punto del presupuesto. No, porque me parece súper válido, porque muchas personas tienen ese mismo pensar y quizás dicen, no, yo me voy a establecer un sueldo si yo soy empleado y yo trabajo en una corporación, o si yo trabajo bajo patrono, cuando no debe ser así. Así que en el presupuesto del negocio prácticamente es el mismo ejercicio que nosotros hacemos a nivel personal. Lo único que obviamente vamos a evaluar, y más cuando estamos comenzando, cuáles son los gastos necesarios para poder llevar a cabo lo que es mi operación en el negocio. No es que yo voy a comenzar un negocio y dentro de ese presupuesto me voy a registrar aquí, voy a registrar allá, cuando son cosas que no necesariamente nuestro negocio va a estar utilizando. Así que ese primer año específicamente de lo que es el emprendimiento, esas finanzas tienen que ser, como dicen por ahí, que no nos podemos chupar ni un limber, no nos podemos comer el limber ni el vaso lo podemos botar tampoco. Pero ¿por qué sucede esto? Porque ese primer año, esos primeros meses, es donde nosotros debemos fortalecer ese capital de nuestro negocio, manejar bien la contabilidad, recopilar toda la información necesaria para que cuando llegue entonces el momento en que te dicen hay un incentivo, pero yo necesito saber esto y esto, tú puedas tomar decisiones sabias y rápidas. No a ponerte a pensar ni buscar un contador para poder, porque la oportunidad se te puede ir, que fue lo que surgió en algunos casos con la situación de la pandemia. Algunos contadores no aparecían, entonces necesitaban una información, no sabían precisamente dónde estaba porque no conocen los números de su negocio, y a raíz de eso nosotros creamos lo que es contabilidad para no contadores, para enseñarle a los empresarios, oye, tú tienes que conocer los números de tu negocio, para que tú puedas tomar esas decisiones sabias con lo que es las finanzas de tu negocio, partiendo desde ahí.
Así que ese tercer punto, ¿verdad?, de poder establecer lo que es el sueldo. Aunque hay unos ingresos que se toman en cuenta en el presupuesto del negocio, porque es lo que el negocio genera, siempre se recomienda establecer un % de ganancia. ¿Qué por ciento tú deseas ganarte? Obviamente no vamos a establecer unos % súper altos y mucho menos si estamos comenzando. Tenemos que ser realistas con la situación actual financiera que tiene nuestro negocio, porque no es que vamos a desangrar la cuenta de ese negocio. Así que sí es recomendable al 99.9% de que aunque seas un cuentapropista, tengas una cuenta separada de la tuya personal y de ahí entonces tú establezcas un porcentaje basado en la ganancia. Tampoco va a ser fija, porque puede que este mes tú generes $300, el otro 1,500, pero el otro sean 400. Entonces, si tú te estableces, no, yo voy a pasarme $500. E incluso que tengas gastos imprevistos, porque eso muchos de los comerciantes, por eso es que los planes de contingencia también tienen que ir acompañados. O sea, si importante es la parte de presupuesto, porque yo creo que esa es la estructura, es la zapata de todo lo que tú vas a empezar a construir. También hay que estar bien consciente de que puede surgir cualquier emergencia y nosotros debemos tener un área, ¿verdad?, destinada para unos fondos para cualquier eventualidad. Claro, están los fondos de emergencia. Yo siempre digo, mira, y esto a nivel personal y a nivel de negocio también, y más cuando son los DBA, hay 4 cuentas que toda persona debe tener en el ámbito financiero. Y es la cuenta corriente, que es dinero que sale, dinero que entra. Eso se trabaja con lo que es el presupuesto. La segunda cuenta, que es la del fondo de emergencia, donde se recomienda tener de 3 a 6 meses por lo menos para sufragar los gastos, ¿verdad?, de ingresos. Y yo diría que con la pandemia lo subimos a 9 meses, porque han sido muchos los meses, o el 50% del ingreso anual. Tercera cuenta, los ahorros. Esos ahorros tienen que tener un apellido. ¿Por qué tú estás ahorrando? ¿Cuál es la problemática y el error quizás que me cometen muchos? Cuando abren la puerta del ahorro, no la pueden cerrar. Siguen sacando. Y lo que una vez sale, no vuelve a entrar. No vuelve a entrar. Así que cuando tú le pones un apellido, tú le das valor a ese ahorro y tú dices, ok, espérate, no voy a tocar los ahorros porque eso es para comprar mi casa, eso es para comprar el local de mi negocio, eso es para hacer X o Y cosa. Y la cuarta cuenta es la de retiro. Específicamente los emprendedores que no tienen un patrono que les pague un retiro. Y siguiendo la línea de el retiro, fíjate que hay muchos emprendedores que le tienen miedo a la palabra seguro, porque piensan que seguro es solamente un seguro de vida. Y no. Hay sinnúmeros de seguros al día de hoy, y uno de los que más se utilizó, diría yo, con la pandemia es el de interrupción de ingresos. ¿Y cuántos emprendedores me dicen que hay un seguro para interrupción de ingresos? Y yo, sí, hay un seguro para eso. Y obviamente, por eso que siempre también es importante orientarse, porque dependiendo del tipo de negocio, va dirigido obviamente el tipo de seguro que debes tener. Y muchas personas piensan que porque están comenzando, que es un negocio pequeño, obvian la parte de seguro. Y es una de las partes más importantes, porque desde el seguro de responsabilidad pública, así mismo, si tú recibes a alguien, esa persona se te resbaló, tuvo un accidente, incluso hasta si tienes empleado, o sea, tu póliza del Fondo del Seguro del Estado, que muchas veces los comerciantes que están empezando desconocen, obviamente, ¿verdad?, todas las aportaciones que esto representa a nivel de mantener sana la operación de tu negocio. O sea, son, como yo digo, dentro de un tronco, son varias ramas. Eso es así. Y muchos quizás dirán, pero ¿qué tienen que ver los seguros con las finanzas y todo lo demás? Oye, porque tú estás previniendo un gasto quizás a largo plazo, porque tener una demanda porque alguien se te cayó y demandó o pasó cualquier cosa, es un gasto que no necesariamente tu negocio está preparado para eso. Pero si tú te preparas porque tomaste en algún momento las decisiones correctas, pues... Incluso hay seguros hasta para las personas que están vendiendo alimentos. Claro. La persona se enfermó o cualquier reclamación, o sea, hay un seguro. Si usted no lo sabía y es dueño de un restaurante, eso no se deja para los restaurantes grandes. O sea, usted va a vender cualquier cosa, busque y oriéntese inicialmente. Eso es así. Y a la primera que esté generando un ingreso, interrupción de ingreso, porque ahora mismo con la situación de la pandemia, muchos se quedaron sin ingreso y ¿a dónde recurrieron? A un seguro.
Te pregunto, en esta cuestión de que Lian estabas comentando que habían ciertos presupuestos que la gente debe tomar en cuestión de finanzas, y en esto incluye, que puede incluir el seguro también, ¿hay una plantilla, algún formato que los empresarios se puedan guiar para saber exactamente por la línea? Porque vamos, algunos de ellos están arrancando y posiblemente no pueden cuestionar de poder pagar algún finanza, o lo buscan lo que primero que encuentran, o que alguien le comentó cómo hacerlo, que no saben y se realmente, equivocan, que no saben. y se equivocan constantemente. ¿Qué plan o qué plantilla o alguna estrategia que le pueda brindar para que ellos empiecen a formarse y en alguna emergencia tengan los números reales, que no Claro que sean sí. improvisados? Claro que sí. Pues mira, nosotros utilizamos lo más básico que tú te puedas imaginar y me dirá, eso nada más. Sí, eso nada más. Cuando nosotros hablamos de un presupuesto, comenzando con dos partes que son sumamente básicas, que son ingresos y gastos. Así que cuando tú vas a desglosar, yo siempre digo, y perdonando la expresión, ahí tú tienes que incluir hasta el papel de baño que se utiliza en el negocio. Claro que sí. Porque sale del bolsillo del negocio, ¿ok? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que a la hora de nosotros registrar lo que son los ingresos es bien fácil, porque tú sabes siempre lo que tú te ganas. Y guardar los recibos. Y guardar los recibos y sacarle copia porque los recibos se borran. Y después nosotros somos los que estamos tratando de leer los recibos. Para variar de dónde fue. Exactamente. Así que, pero a la hora de nosotros, yo diría que los gastos es un punto sumamente importante. Desglosa todos los gastos de tu negocio, incluyendo si tú tienes un negocio y lo trabajas desde tu casa, debes tener presente que ya sea para deducirlo, ya sea para cualquier efecto que tú vayas a utilizar, lo que tú pagas dentro de la propiedad y que lo utilizas para tu negocio, debes sacar un 25%, que es lo que tú puedes reportar. Un 25% sería entre el agua, 25% de la luz, del internet, y si algo de la comunidad. La casa si pagas la renta. 25. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso pasa a ser lo que es como decir tu oficina. Así que incluso para poder, cuando Operar, se trabaja te lo lo que... piden. Exactamente. Y para las planillas, bien importante, es que tú necesitas tener, ¿verdad? Como que esa evidencia, el 25% es lo más que tú puedes deducir en cuestión de los gastos dentro del hogar. Así que hasta esas cosas se deben de incluir, porque es bien importante tú poder conocer en desglose cuáles son todos los gastos que tú tienes. Así que primera parte, los ingresos, desglosas todos los ingresos. Segunda parte, los gastos, me vas a desglosar todos los gastos, ¿ok? Todos los gastos hasta lo que les mencioné ahorita también, todo se incluye ahí. Y bien importante siempre tener una partida, que eso no va quizá dentro de lo que son los gastos, pero yo siempre lo coloco como algo misceláneo, eso como unos ahorros, pero como unos fondos de emergencia, eso va ligado con los fondos de emergencia. Eso es bien importante que las personas también lo puedan tener. Aparte de eso, que puedan conocer cuánto es el break-even point, cuánto es ese punto de empate, o sea, cuánto yo necesito vender de mi producto o servicio para poder comenzar a tener ganancia. Y siempre utilizo este ejemplo, ¿verdad? Porque quizás muchos me dirán, Lian, pero es que yo quiero solicitar un préstamo. No se trata de tomar un préstamo, se trata de, ¿tienes la capacidad para pagarlo? Exacto. Te vas a endeudar y después a largo plazo no vas a poder, porque tú puedes llevar unos registros contables fabulosos, pero eso no me dice a mí de que tú vas a tener la capacidad para pagar a largo plazo eso. Así que las finanzas entran en esa toma de decisiones a decir, ok, espérate, con esta información que tú me estás brindando, tú tendrías solamente como para pagar 6 meses, fuera de ahí vas a tener que... Inclusive acelerar. si se maneja bien y puede manejar los gastos y reducirlos, No hasta necesita necesita ni el préstamo. En Exactamente. muchos de la mayoría de los casos es por una mala decisión o no saber bien cómo manejar tu finanzas, tú puedes manejarlo por ti mismo. Y una de las situaciones que nos encontramos con los emprendedores, fíjate, y eso me parece bien curioso cada vez que yo me siento con ellos y les hago la misma pregunta, es que Lian, no estoy llegando a las ventas en el mes, me estoy quedando corto, no veo el dinero, todavía me faltan por pagar cosas, yo creo que yo voy a cerrar. Y ahí viene la misma pregunta que vengo haciendo y este mes yo le he dado bien fuerte a ese tema. Pero tú conoces cuántos de tu producto o tu servicio tú tienes que vender. Tienes que establecer metas. Cuando yo sé, ok, yo tengo que vender 200 bizcochos para poder sufragar mis gastos, no tener ganancia, sufragar mis gastos. Del 201 en adelante yo voy a comenzar a tener ganancia. Pues ya tú sabes que en el mes tú vas a ir haciendo un conteo y cuando tú estés en 190 y se esté acabando el mes, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que aligerar, tienes que establecer metas. No, este mes yo quiero yo quiero vender 210 bizcochos. El próximo mes yo quiero vender tanto. Y metas reales, porque muchos de los que están iniciando, pues se establecen unas metas que a veces, o sea,
cuando tú las llevas a la realidad no es así. O sea, Sí. yo creo que parte del éxito de toda empresa es establecer que las cosas sean cónsonas con la realidad. Con la realidad, Definitivamente. obviamente, de tu negocio. ¿Quién mejor que uno para conocer su negocio? ¿Quién mejor que uno para conocer ese servicio? Yo sé que estamos, ¿verdad? Estamos ya cortitos de tiempo, pero antes, ¿verdad? De finalizar, a mí me gustaría, Lian, por tu experiencia, que nos des unos consejitos a estas personas que nos están escuchando, dueños de negocio o el que va a iniciar, para que tengan una sana finanza. Desde el día 1, ya si usted no lo estaba haciendo, empiece a hacerlo en este momento. Eso es así. Mira, primero que nada es sentarse con todos los números, todos los libros, todos los recibos, todo y póngalo sobre la mesa. Analice todos los gastos que ustedes tienen. Analicen si esos ingresos son suficientes para los gastos. Fíjate, Hasta no en va a Excel ser lo eso se puede contrario. hacer. Claro, puedes utilizar Excel, puedes utilizar, hay plataformas que son súper costo efectivos, que ahora mismo hay uno de esos que nosotros estamos utilizando porque son bien sweet para trabajar la contabilidad y las finanzas de los emprendedores, porque ese es el eslogan que ellos tienen. Entonces, y es bien llevadero, ¿verdad? Para poder manejar lo que es la contabilidad. Y cuando tú tienes mira, esas dos cosas son la base de todo. Separar también lo que es lo personal del negocio. Si usted está utilizando su propia cuenta para manejar lo que es la contabilidad y las finanzas, tenga su cuenta de banco personal, pero establezca una para lo que es su negocio sin importar si es un DBA. Establezca un % de cuál va a ser su sueldo, ¿verdad? Como decía Lourdes, Sí, dar un sueldo. en el mes. Claro que sí, aunque sea un DBA y no necesite como una corporación, pero hágalo, llévelo a cabo. No utilice su tarjeta de crédito personal para poder financiar o comprar cosas de lo que es su negocio, porque eso lo va a endeudar a largo plazo también. De verdad que Lian, yo sé que la parte de finanzas es sumamente bien interesante y aquí lo que hemos es dado, como uno dice, un probadita. pequeña vueltita de los puntos más relevantes y más importantes. De verdad que, Lian, estamos más que agradecidos de que hayas compartido esta valiosa información. Y a ustedes, nuestros amigos, pues recuerden que las finanzas personales deben estar separadas por completo de las finanzas del negocio, ¿verdad? ¿Puedo compartir una frase Claro final? que sí. Yo siempre digo, y hay una frase por ahí que se corre mucho, nadie planifica fracasar. Fracasan porque no planifican. Y en lo que es la contabilidad y las finanzas, la planificación es número 1. Así que ya ustedes saben, tenemos que planificar, porque si desde el inicio nosotros deseamos, tenemos que empezar a crear esta cultura de orden, que eso es, yo creo que uno de los problemas más medulares ahora mismo, cuando queremos establecer un negocio o cuando tenemos ya un negocio que arrancó bien, se quedó, empezó a subir, se quedó estancado, va en baja. O sea, nosotros tenemos que estar, como uno siempre dice, el dueño de un negocio tiene que estar 3 pasos adelante siempre, no estar improvisando, porque muchas veces los errores, lamentablemente, estamos cansados de escucharlo, puede ser algo trillado, los errores se pagan con dinero. Y nosotros así. cuando estamos comenzando negocio, vemos estos negocios muy bonitos, que son negocios que están, ¿verdad?, destinados para ser exitosos, y por no tomar unas previsiones, o Pues no vamos también, o no planificarse. se planificó, o el boom fue tan grande que me volví loco y estoy comprando, cambié carro, cambié esto, cuando yo creo que tenemos que tener, ¿verdad?, ese sentido de responsabilidad. De verdad que si nosotros queremos aspirar a tener una finanza saludable, pues vamos a empezar a hacer ese ejercicio y esa introspección, que probablemente muchos no los hemos hecho, y yo creo que ha llegado el momento para empezar, ¿verdad?, a tomar este control y la rienda. Nosotros te agradecemos nuevamente, Lian, esperamos poderte tener nuevamente aquí en Claro que Brújula sí. Empresarial, y a ustedes, nuestros amigos, queremos invitarles a que continúen escribiéndonos, como lo han hecho hasta ahora. Gracias por todas las felicitaciones que hemos recibido. Recuerden que pueden escribir y comunicarse con nosotros a brújulaempresarial46@gmail.com.